Bienvenidos al podcast de Sheridan Lab, un laboratorio lleno de ideas con mucha química. Bienvenidos al capítulo 12 del podcast de Sheridan, al que hemos titulado Retos para llegar a nuevos usuarios en marketing digital. Hoy estamos con Esther Gómez, Social Media Manager en Steel, y con Chris Vasco, Digital Manager en Sheridan. Muy buenas a las dos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues comenzamos este podcast con una pregunta que se repite bastante en nuestro día a día y es la siguiente. ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de marca? ¿Quién comienza con esta pregunta? ¿Quieres comenzar, Esther, o comienzo yo? Comienza. Vale. Bueno, pues yo creo que hay tres factores que hay que tener en cuenta que son súper importantes. Lo primero es tener un objetivo. Y cuando digo un objetivo es uno, porque muchas veces lo que nos ocurre es que queremos abarcar demasiados y no significa que no se puedan conseguir, sino que hay que ir poquito a poco y hay que ponerse retos, bajo mi punto de vista, más a corto plazo, que vayamos alcanzándolos y que conforme los vayamos consiguiendo, vayamos poniendo nosotros objetivos. Y otro factor a tener en cuenta sobre todo es el target, porque cuando tengas definido a qué target tienes que ir, en torno a él es con el que va a girar la estrategia, porque dependiendo del target que tengas vas a necesitar unos canales u otros, que ese es el tercer factor que iba a comentar, los canales, porque también vas a tener que saber qué contenido es el que más consume tu audiencia, en qué canales lo hace para poder diseñar una estrategia acorde. ¿Qué opinas de todo esto, Esther? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que bueno, el diseñar la estrategia es muy complejo y sobre todo, o sea, cuanto más nos digitalizamos, tanto las empresas como los consumidores, el diseño de la estrategia también se hace más complejo porque proliferan los canales, cada mensaje tiene que ir también un poco enfocado al canal a través del cual se va a distribuir. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, también conlleva un trabajo interno que tiene que ir acompasado, pues eso, saber a quién me dirijo, saber qué le quiero comunicar, qué quiero conseguir con esa comunicación, porque a veces lo que queremos simplemente es comunicar quiénes somos y qué hacemos, y otras cosas lo que queremos hacer es vender un determinado producto o empezar una campaña dirigida más pues, a vender en un determinado periodo de tiempo. Entonces, muchas veces el reto de la estrategia es que tienen que convivir. Como decía antes Chris, un solo objetivo. También es cierto que normalmente conviven varias estrategias en una y que también esa es la dificultad, ¿no? De por un lado, no saturar, no duplicar mensajes y tampoco diversificar demasiado tanto presupuesto como canales, ¿no? para conseguirlo. Entonces, quizá un poco yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que no se canibalicen los objetivos, más que marcar uno solo, quizá sería que los objetivos de la marca no se canibalicen, que pueden convivir en el tiempo o no, porque a veces creo que las marcas pecan un poco del todo ahora y todo a la vez. Entonces, a lo mejor compensa a veces a la hora de diseñar una estrategia ver qué timings tenemos o qué timings se pueden manejar para que puedas tener varias estrategias en un año y no que coincidan en el tiempo, a lo mejor, pues una campaña de branding dirigida al conocimiento de marca con una de campaña de ofertas, por ejemplo, ¿no? O una de captación de clientes y una de, bueno, pues quizá haya periodos en el tiempo en el que se puedan plantear de esa forma. Entonces está todo ahí como muy mezcladito y sí que hay cosas que tener en cuenta, pero sobre todo yo diría eso, un poco lo que ha dicho Chris, y también la convivencia de objetivos, que sea algo razonable, que tenga una cierta lógica también, acompasado, por supuesto, con los hábitos de consumo, porque si no, en verano no podemos vender calefacciones, ¿no? Es complicado. Entonces, un poco de todo, pero sí. Nos quedan claros estos factores. La siguiente pregunta sería, ¿qué retos recientes habéis enfrentado en relación a las estrategias de marca? ¿Recuerdas alguno, Esther, que se te venga a la cabeza? Es que llevamos 2 años de retos continuos, o sea, ha sido un reto detrás de otro. Sí, es que se han unido, yo creo que se han unido el reto de la digitalización, depende del sector, ¿no? Hay sectores que siempre van por delante, pero bueno, había una gran parte sobre todo, bueno, pues el sector de pues grandes, digamos como grandes ventas, ¿no? Pues coches, electrodomésticos, o sea,
maquinaria, ciertos sectores que iban más atrasados han tenido que, de repente, abordar una digitalización, además, bastante salvaje, en el sentido de que ha sido obligada para toda la sociedad. El tema de la pandemia y el COVID lo que ha hecho ha sido concentrar en 1 año y medio o 2 un proceso de digitalización, tanto para consumidor como para empresa, que probablemente hubiera durado 4 o 5 años, lo ha condensado en un espacio en cantidades nuevas, o sea, no solo el tipo de demanda, sino también la cantidad de demanda, y a eso pues ha habido que se unen pues cuestiones logísticas, ¿no? de disponibilidades, de transporte, de saturación del sistema en general, mercados globales saturados. O sea, ha habido retos, desde el punto de vista de marketing, retos para aburrir, de todos los colores, ¿no? O sea, desde el cambio de mensaje, porque los consumidores necesitaban escuchar otro tipo de mensajes. De repente ha habido una responsabilidad hacia las marcas que se ha volcado por parte del consumidor, que ya no solamente es, oye, tú me vendes algo material, sino me vas a tener que vender unos principios, me vas a tener que vender unas ideas, me vas a tener que vender, si me apuras, un sentimiento, ¿no? Para decidirme. Entonces, ha habido pues retos de todo tipo, desde estratégicos puros en cuanto a mensajes hasta enfocados a ventas, temas de disponibilidad de transporte y logística, y también un poco de que la relación entre los target ha cambiado. Porque antes un target que estuviese, por ejemplo, entre 45 y 55 bebía de determinados entornos para decidirse a la hora de comprar, y el estar en pandemia y estar en casa ha hecho que recurra, por ejemplo, a otro target mucho más joven que no tiene capacidad de compra. Entonces, esa relación entre target también obliga a las marcas a dirigirse a un target más joven que hasta antes quizá ni siquiera entraba dentro de sus objetivos, pero que se han convertido pues en influencers, digamos, ¿no? o en prescriptores con respecto a sus padres, a sus abuelos o incluso a amigos o vecinos, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, un replanteamiento general, yo creo, dentro de las estrategias de marca para intentar, pues eso, un poco en mitad de todo esto, pues intentar adaptarse a las exigencias del mercado. Claramente, Cris, retos más significativos, porque como nos decía Esther, hay muchos. Sí. A ver, yo creo que el reto principal que siempre tenemos es intentar estar al día, porque no es fácil. Hay muchos factores que afectan y tienes que estar ahí. Y afectan a nivel consumo, porque como decía Esther, el patrón de consumo de los consumidores ha cambiado mucho, sobre todo estos últimos años debido a la pandemia, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, no se consume de la misma forma. Muchas veces yo creo que también una de las cosas que ha hecho la pandemia es que queramos todo con más rapidez, con más inmediatez, y esto se ve pues, en los nuevos formatos de consumo que podemos ver con redes sociales. La gente ya no hace tanto scroll por el feed, se va directamente a stories para ver cosas que están pasando en el día a día, en el momento, y eso al final tienes que adaptarte a ello y no es fácil, es un reto y tienes que adaptar la estrategia, porque es cierto que, no lo he comentado antes, pero Esther tenía razón cuando decía que podían convivir varios objetivos. Eso es porque las estrategias están vivas. Muchas veces las estrategias las haces a largo plazo, las haces a 1 año, pero ¿qué ocurre? Que el mercado evoluciona, la marca evoluciona, los consumidores evolucionan, entonces muchas veces tienes que ir adaptándote a eso. Ahora estamos viendo las últimas tendencias que, bueno, porque la parte de responsabilidad social por parte de las empresas es algo muy importante. ¿Cómo encajas eso dentro de una estrategia? Pues tiene que tener cabida, entonces encontrar la forma y que vaya evolucionando a la vez que van evolucionando los hábitos de consumo y las tendencias es complicado, pero es ahí donde está pues el kit de la cuestión. Claro, claro. Exactamente donde está la gracia. Claro, lo comentabas justo ahora, Cris, y a mí me interesa muchísimo y seguro que a nuestros oyentes también. Hablemos de la incorporación de estos nuevos formatos, tendencias que afectan a la estrategia de marca, al fin y al cabo. A ver, yo creo que lo que ocurre aquí es que ha llegado un punto en el que estamos ultra saturados. Porque cada vez consumimos más digital y cada vez hay más publicidad digital. Entonces, la clave, bajo mi punto de vista, ya no está en hacer publicidad digital, porque prácticamente todos hacen. Es saber cómo hacerla. Porque creo que ahora mismo es más importante no ser intrusivo que aparecer. Porque como estamos tan sobresaturados, como decía, el buscar el contenido adecuado para tu público objetivo, creo que es ahí donde está la clave. Y bueno, pues eso, lo que comentaba antes, creo que los nuevos formatos, sobre todo en redes sociales, que es donde más enfocada estoy yo,
es muy importante adaptarte a ellos, hay que cambiar mensajes, hay que cambiar formatos, hay que cambiar tono y bueno, adaptarse a ello yo creo que y esos nuevos formatos es un poco la clave del momento. Totalmente. Esther, ¿qué opinas al respecto? Sí, es un poco lo que comentábamos. También yo creo que se ha democratizado más el consumo de redes sociales. Yo sigo viendo como un punto de inflexión, ¿no? Con la pandemia. Creo que ha habido una explosión de digital que ha salpicado, ¿no? A diferentes grupos de target que antes estaban o bien tenían un consumo más de ocio, más residual y que ahora por toda la evolución que hemos tenido como sociedad y como consumidores, ahora son un target activo, ¿no? En redes sociales, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, eso es lo que también empuja a buscar nuevos formatos. Entonces, es cierto que hay una saturación. Yo veo que también ha habido una parte como de retail, ¿no? Lo que son las pequeñas empresas y tal, que se han incorporado a lo digital a raíz también de la pandemia, porque al no tener un servicio físico han tenido que buscar un servicio digital, online, y eso les ha llevado también a usar recursos gratuitos como son las redes sociales. Entonces, la incorporación también de estos pequeños negocios que hasta hace nada no estaban participando, digamos, de la tarta de la publicidad digital o de social media, hace que se sature todo el entorno de redes sociales y de digital y que haya que buscar nuevas formas de llegar al consumidor, que está muy saturado, que ya no se cree nada, que está aburrido de ver publicidad y que necesita algo diferente. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en un punto de el primero que lo descubra se lo lleva, ¿no? Es un poco es la sensación esa, ¿no? De efervescencia de algo nuevo va a llegar o algo nuevo se está moviendo, se está ahí intuyendo. Entonces los primeros que se suban a ese tren van a ser los que se lleven más trozo de la tarta, ¿no? Y un poco, claro, desde el punto de vista de empresa también es difícil porque es una apuesta hacia lo no se sabe. Y las empresas en este momento, con todo lo que ha caído hacia atrás, es no se sabe, casi que me espero a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hay esa lucha entre quiero ser el primero, ¿no? Me voy a arriesgar a un formato nuevo o voy a empezar a planificar de otra manera. Y la tendencia a, voy a ser conservador porque mira de dónde venimos, no sea que la inversión se pierda y no consiga o que mi imagen de marca de repente con este formato nuevo se asocia a unos conceptos que yo no quiero o que no controlo, ¿no? Entonces, yo lo que percibo es un poco eso, ¿no? Por un lado, las reservas a saltar algo nuevo, diferente, y por otra parte, la necesidad que además se ve cuando tú haces una campaña, se ve perfectamente en estadísticas, resultados, en ventas, que está todo muy estancado y que los formatos, digamos, tradicionales de aquí hacia atrás, a un par de años, 3, cada vez dan resultados más planos, ¿no? No hay esos picos que había antes, no son campañas tan reactivas como teníamos antes. No hemos hablado aún de los influencers, pero es algo que igual no es tan novedoso, no es tan nuevo, pero seguimos haciendo uso de estas acciones digitales. ¿Qué papel juegan los influencers en la captación de nuevos usuarios? Cris, ¿qué opinas? Pues yo creo que ahora mismo es un canal más. O sea, al final yo creo que hay que tratarlo como un canal más. Cada vez los datos creo que lo dicen todo. Cada vez que sacan cualquier informe de recopilación de datos de los últimos años, cada vez los influencers tienen más peso. Es cierto que bajo mi punto de vista lo que creo que ha ocurrido es que la selección de esos influencers cada vez hay que hacerla más específica. Creo que hace unos años el utilizar influencers daba notoriedad de marca fuera cual fuera ese perfil, pero ahora el elegir bien y adecuadamente esos perfiles creo que es donde está la clave. Pero ya te digo, para mí es un canal más dentro de una estrategia de marketing porque los resultados creo que lo avalan totalmente. Creo que tienen una forma de transmitir esa cercanía hacia la comunidad y una veracidad que es difícil de transmitir en otros canales. Al final es como una recomendación de primera mano en el que si tú sigues a ese seguidor es porque realmente tienes algo de feeling, algo de conexión con él. Entonces, es difícil que haya otro canal dentro de una estrategia digital que vaya a mostrar esa cercanía que a veces es lo que te hace dar el impulso para comprar. Esther, influencers sí, influencers no. Estoy de acuerdo, pero no. A ver, sí, no. Estoy de acuerdo en que proporcionan un canal y de hecho llegan a un target que
que a las marcas se nos resiste, ¿no? Porque por mucho que queramos humanizar la marca, por mucho que queramos aportar contenido, tener proyectos de responsabilidad social corporativa, sigue siendo una marca y la gente sabe que tú quieres vender cosas. Entonces, hasta ahí sí es cierto que ellos llegan a un punto de cercanía con el usuario final o con el cliente final al que las marcas pues, están un poco más restringidas. Pero lo que yo observo es que están viviendo su momento de gloria, también te lo digo, pero es que es cierto que hace 3, 4 años hacia atrás, 5 quizá, buscábamos un influencer que estuviese relacionado con nuestra marca. Es decir, yo fabrico yogures, bueno, pues vamos a buscar un cocinero. Yo hago coches, bueno, pues vamos a buscar un piloto de Fórmula 1. Yo, no sé, nosotros hacemos maquinaria forestal, bueno, pues vamos a buscar a alguien que esté en nuestro sector. Eso es lo que se hacía antes. Entonces, era un influencer que supuestamente entendía o estaba cerca de lo que nosotros hacíamos en el sector de la empresa. ¿Qué pasa ahora? Que da igual. Da igual. O sea, yo fabrico motosierras, pero me puede ayudar un señor que hace escalada en alta montaña. ¿Por qué no? ¿No? Al final, lo que sí veo es que se está utilizando, por eso creo que es un canal muy bueno que hay que aprovechar ahora, porque yo preveo que de aquí a X tiempo esto va a caer por su propio peso, porque al final, por mucha cercanía que tú tengas con un influencer, si el señor o la señora se dedica pues a, no sé, es actriz, pues claro, que me recomiendes una Thermomix tiene las patas muy cortas, ¿no? Al final. Entonces, es lo que la gente tarda en desengañarse de que es imposible que alguien sepa de todo. Ese saber de todo es lo que estamos haciendo ahora las marcas. Vamos a terminar saturando influencers como hemos saturado también canales de social, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo para las marcas es una forma de llegar a un cliente que de otra manera pues se te va a resistir. O sea, sustituyes el consejo del amigo, del vecino, del primo por el del influencer que seguimos en redes sociales o que seguimos a través de otros canales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Cristina, creo que hay que aprovecharlo ahora. Creo que bueno, pues la facilidad que da esa democratización de te lo recomiendo todo porque soy así, soy un influencer y te puedo aconsejar de lo que tú necesites, aunque yo no tenga ni idea, no importa, yo te lo recomiendo. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar, pero también hay que ser conscientes de que al final la marca se va a terminar perdiendo en ese batiburrillo de consejos que muchos influencers se están convirtiendo, que al final ves venir el anuncio de la marca como 2 o 3 minutos antes de que llegue, ¿no? El otro día había uno de estoy muy cansado porque tengo que actuar y después tengo que irme a cuidar no sé cuántos y después tengo un ensayo y no sé, y me vas a anunciar unas vitaminas, es que lo estoy viendo venir, ¿no? Y bueno, pues claro, al final tú que estás aquí metido dices, es que lo veo yo, al final el usuario final también lo va a ver, ¿no? Pero mientras lo vean, creo que hay que aprovechar, porque es un canal estupendo ahora mismo. Pues nos queda clarísimo que es el momento. Tenemos una última pregunta que, bueno, yo creo que es una de mis favoritas porque nunca suelo hacer esto, pero lo voy a hacer. La voy a contestar antes de que los invitados la contesten, porque yo claramente sí que creo que la pandemia ha afectado a los hábitos de consumo, ¿no? En los usuarios digitales, que es nuestra última pregunta, lo creo firmemente. Entonces, Cris, yo pregunto, ¿ha afectado la pandemia en los hábitos de consumo de los usuarios digitales? Y si me quieres decir pues de qué manera y poner ejemplos, pues mejor que mejor. Totalmente, o sea, al final yo creo que lo hemos visto todos. Creo que lo que comentaba antes, creo que es un factor muy importante, que es el tema de la rapidez y de la inmediatez. Estábamos todos muy cansados, entonces queríamos todo ya. Siempre pongo este ejemplo, pero creo que es que se entiende muy bien, que es ahora ya no queremos que la compra llegue a la puerta de nuestra casa, queremos que llegue en menos de 10 minutos. O sea, queremos todo ya. Y eso que también transforma los hábitos de consumo del mundo digital y tenemos que estar adaptándonos a ellos. Y luego, yo creo que también con toda la pandemia lo que ha ocurrido es que había un sector que aún no estaba metido en el mundo digital, un cierto target que aún le daba como pereza o prefería no meterse en ese mundo, pero durante la pandemia no le quedó otra. Todos seguro que conocemos a alguien de nuestra familia, algún amigo que no le quedó otra que comprar papel higiénico por Amazon. Entonces, por algo empiezas y ya, pues bueno, al final vas cogiendo nuevos hábitos de consumo y todo va evolucionando. Y como digo, la estrategia tiene que estar viva y hay que adaptarse a todo esto que ocurre de la nada y bueno, hay que preverlo. Esther. Yo creo que también que ha despertado servicios en determinados negocios
que un poco en paralelo al cliente, ¿no? Porque esto ha sido como, yo lo veo como si fueran las vías de un tren, ¿no? O sea, en un lado de la vía está el usuario, el cliente final, que como bien dice Chris, alguien pues no se pasaba ni por la imaginación el tener que comprar online porque no le hacía falta y además le gustaba ir de tiendas, le gustaba darse una vuelta, no era un consumidor online, ese es un lado de la vía. Pero el otro lado de la vía, el paralelo a ese, es el negocio que estaba en ese mismo punto, pero desde el negocio. Es decir, yo no voy a digitalizar mi negocio porque no lo necesito. Porque este señor de aquí viene a comprarme que le gusta y a mí me gusta venderle. Entonces, no voy a entrar en el digital porque no me hace falta. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¡Ostras! Que a los dos les ha hecho falta. Entonces, la pescadería del barrio ha tenido que servir a domicilio. Ha tenido que habilitar un canal. Ha tenido que coger un WhatsApp Business. Ha tenido que moverse porque si no estaba fuera, ¿no? Sí. Entonces, esa renovación, digamos, o esa sacudida, ¿no? que han vivido tanto clientes como negocios que no estaban metidos en el tema digital, lo que ha hecho ha sido poner patas arriba todo lo que hacemos en marketing digital, porque ha cambiado todos los patrones, ha cambiado los hábitos, ha cambiado las tendencias, los perfiles del buyer person han cambiado, todas las expectativas que se generaban en torno a una venta, en torno a una marca, en torno a un mensaje han cambiado. Entonces, la tarta que nos repartíamos, me invento 50, ahora no la tenemos que repartir entre 250 porque el pescadero del barrio también está haciendo su pequeña cosita en el Facebook con su geolocalización y sus cosas. Entonces, la pandemia lo que ha hecho ha sido, por un lado, dinamizar todo lo digital a todos los niveles y volvernos locos con el target a las empresas porque, claro, ha sido aquí un batiburrillo de ahora todos compramos y todo lo queremos ya. Y además quiero acertar cuando compro porque me sienta fatal tener que devolverlo. Entonces, era todo intenso, o sea, el periodo de decisión, de consulta, de valoración intensísimo. Te funden las páginas web, te funden las redes sociales. La fase de decisión de compra, ¿qué e-commerce me lo vende más deprisa? ¿Quién me cobra menos y me lo trae más rápido? O sea, ha sido todo como muy efervescente. De hecho, íbamos un poco al revés del mundo. Los que estábamos en marketing digital, la gente haciendo bizcochos por un lado y nosotros locos aquí por otro, ¿no? Intentando encontrar la manera, ¿no? de subirnos al tren que nos estaba un poco medio arrollando. La ventaja que yo le veo a todo esto es que ha venido para quedarse. Entonces, esa digitalización tanto del cliente como del negocio y las empresas que ya estábamos en el proceso, que por supuesto también se nos ha acelerado muchísimo todo, ha venido para quedarse. Entonces, eso hace que durante algún tiempo al menos pues no nos vamos a aburrir nada, porque vamos a estar muy, pues esto intentando cazar de aquí y de allí, pues tendencias de un lado, tendencias de otro y todo lo que se puede hacer en el medio, porque también el e-commerce, los que ya tenían su propio e-commerce y ya estaban muy puestos en esto, también la experiencia del usuario en el e-commerce ha cambiado, un poco por lo que decía Chris, ¿no? También. De hecho, vemos una proliferación de los gastos de envío gratuitos, vemos las recogidas en tienda ni siquiera parques, te lo dejamos ahí con el coche en marcha. Nos reíamos del Macauto en su momento, pero hemos llegado al Macauto de los negocios también, ¿no? Entonces, esto está muy vivo y a los que estamos metidos en esto nos esperan unos años pues muy divertidos, porque no solo hay que coger el guante que nos ha tirado el COVID, sino que hay que sacarle beneficio. Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante. Desde luego, me ha encantado este update de todo lo que está pasando, de todo lo que está por pasar, de cómo ha evolucionado todo y de, por supuesto, cómo estamos preparados, porque hay que estar preparados para absolutamente todo en esta vida. No sé si queréis añadir algo más antes de despedir este podcast, ¿alguna aportación? Yo, si tuviera que resumir de todo lo que hemos hablado, es que ha tocado digitalizarse, por desgracia, un poco a la fuerza para ciertos sectores o para ciertas marcas, pero creo que es el camino, porque es hacia donde tira, hacia donde va el futuro. Entonces, aunque haya sido por desgracia a la fuerza, yo creo que vamos en el camino y que la clave, como decíamos antes, es adaptarse a cada momento. Y para eso estamos, para saber qué es lo que necesitan las marcas, qué necesitan los consumidores y dárselo. Desde luego que sí, todo pasa por algo. Esther, para finalizar este maravilloso podcast.
Bueno, yo me voy a quedar desde un poco más desde el punto de vista del currículo de marketing digital, una nota pues más positiva, ¿no? Es el dicho este de los japoneses, ¿no? Una crisis es una oportunidad en el fondo, ¿no? Entonces esto nos ha dado la oportunidad de reinventarnos una vez más, porque esto es un continuo, pero sí que ha sido una sacudida bastante importante. Nos hemos deshecho de formatos a los que nos estábamos apegando, que realmente ya no tenían sentido. Y creo que es una oportunidad de hacer cosas de calidad, de mejorar incluso la relación entre las empresas y los clientes y aportar algo también no solamente al cliente con el producto, sino también un poco pues a la sociedad en general, y la proliferación de proyectos de responsabilidad social corporativa. Creo que esa ha sido la gran lección, ¿no? Digamos que hemos aprendido un poco desde el punto de vista de las empresas, y es lo que va a aportar algo positivo a esta crisis que ha provocado el COVID. Yo me quedo con eso. Esto es una guerra de oportunidades ahora. O sea, hay mucho por hacer y es lo chulo, ¿no? De esto, que haya donde equivocarse y donde hacer grandes cosas. Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esther, Cris, muchísimas gracias. Recordaros que, podéis vernos en LinkedIn, escucharnos en Spotify y en Amazon Music. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y se acabó la fiesta en Sheridan Lab. Para los que os hayáis quedado con ganas,